Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre la influencia del COVID en el sector funerario. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Funergal por permitirnos esta reunión que llevábamos tiempo queriendo hacerla, ¿no? Ya con un poco la perspectiva de todo lo que ha ocurrido. Y bueno, ha sido una época muy dura para todos en las que hemos logrado salir adelante en algunos momentos con mucho esfuerzo, gracias a que había mucho personal certificado. El sector se ha profesionalizado mucho en estos últimos años. Y vamos a dar comienzo con Daniel Palacios, que es el director de negocio del Grupo Albia, y nos va a dar una perspectiva con la gestión de más de 250 puntos funerarios en todo el territorio español, que llegaron a tener hasta 100 servicios diarios, ¿no? que es una cifra increíble. Nos va a dar diferentes perspectivas territoriales, porque claro, ha habido zonas que ha habido una emergencia sanitaria increíble, como Madrid o Barcelona, y luego ha habido otras que han tenido una cifra de defunciones completamente habitual en comparación con otros años. Cómo han logrado mover los efectivos, tanto sus recursos humanos como sus recursos materiales, dentro de las áreas menos afectadas a las más afectadas, que han tenido incluso unas cifras increíbles de movimiento de personal, de voluntarios, y cómo han tenido que hacer o crear un soporte telemático muy fuerte para lograr asistir a esas familias que no podían hacerlo en el cara a cara, y han tenido que hacerlo por medios telefónicos, por internet, etcétera. Así que comenzamos con Daniel. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero quiero agradecer a Carmen y a Manuel y a Funergal la organización de esta mesa redonda, y que me parece muy interesante que ahora, 2 años después y con cierta perspectiva, podamos analizar qué hemos sacado un poco de aquella época tan amarga y tan intensa como fue la primavera del 2020, ¿no? y periodos que han venido después. Entonces, es verdad que desde el punto de vista de Albia tuvimos una visión bastante global de lo que ocurrió durante ese periodo. Nosotros estamos prácticamente en toda España, tenemos más de 200 puntos funerarios y pudimos vivir situaciones muy diferentes y circunstancias totalmente distintas en función de las zonas. Por ejemplo, aquí en Galicia sí es verdad que hubo un denominador común, que hubo unas normas de protocolos sanitarios y unas normas de confinamiento y de determinadas restricciones en la atención a las familias de manera presencial que afectaron a cualquier servicio funerario en cualquier punto de España. Eso es cierto, es totalmente común. Pero sí es verdad que notamos que hay muchas zonas donde, en función del volumen de decesos, prácticamente el COVID en aquella época pasó casi desapercibido. Por ejemplo, en Galicia, por ejemplo, en Levante o, por ejemplo, en Andalucía, hemos tenido una mayor intensidad de servicios en el primer trimestre de 2021 que en aquella época del 2020. Pero, en cambio, en la zona norte y especialmente en la zona centro y especialmente en Madrid capital, sufrimos una situación de casi desbordamiento por el volumen de servicios que había. Tú hablabas de 100 servicios, realmente en Madrid hubo días de 600, 660 y casi 700 servicios diarios, y Albia ha habido días que estuvo haciendo 200, 220 o 240 servicios diarios, ¿no? Entonces, es verdad que desde nuestra perspectiva tuvimos 2 velocidades dentro de Albia, la que había en aquellos centros que aparentemente no tenían tanto trabajo y zonas donde verdaderamente había una emergencia sanitaria grave y tuvimos que dar todo. Afortunadamente, el Grupo Albia tiene presencia en toda España, y de aquellas zonas donde no había un impacto a nivel de decesos importante, vino mucha gente voluntariamente de nuestro equipo funerario a trabajar a Madrid, a la zona cero, que nosotros le denominábamos. Afortunadamente digo porque casi contamos con 100 trabajadores funerarios del resto de España que se desplazaron a Madrid con vehículos fúnebres, con furgones de recogida o vehículos propios, a echar una mano, y estuvieron en la época intensa de marzo, abril y mayo en Madrid ayudando a los compañeros que estaban en esta situación. Y un 30% de ese equipo voluntario que voluntariamente vino a Madrid pertenecía además a nuestros centros en Galicia, con lo cual quiero agradecer y extender de nuevo el alivio que supuso en esa época contar con el equipo. No solamente en otros centros de Albia, sino también incluso en servicios centrales, afortunadamente contamos con un grupo también numeroso de trabajadores, y todos también de alguna manera hicimos esfuerzos, hicimos cosas extraordinarias para poder
solventar una situación que se tornó realmente grave desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril especialmente y se extendió hasta finales de mayo en aquella época. Y tuvimos tres misiones fundamentales. La primera era garantizar la seguridad de los trabajadores y ahí es una pena que hoy no esté aquí Blanca Encina, nuestra responsable de compras, porque hizo un trabajo francamente extraordinario, como el resto de los departamentos de compras y a nivel patronal durante aquella época. Por otra parte, garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias y ahí pues trabajamos mucho en la parte de atención emocional, con nuestra responsable de atención emocional, pues modificando protocolos y tratando de solventar la no presencialidad a la hora de tramitar un servicio funerario y tratar con la misma calidez a esas familias que estaban sufriendo tanto, pues con unos medios muy limitados en cuanto a trato físico. Y, por último, garantizar la continuidad del negocio, que también es importante, lógicamente, no dejar a ninguno de nuestros clientes y a ninguna de las familias que querían contar con nuestros servicios pues que no tuvieran una prestación adecuada, ¿no? Y nosotros no cerramos, lógicamente, ningún día. Y solamente un dato que comentabas antes, Manuel, nosotros en 45 días en la Comunidad de Madrid realizamos 4.500 servicios funerarios, lo cual es algo francamente extraordinario. Bueno, y ¿qué nos ha enseñado un poco la pandemia, ¿no? ¿Qué rédito le sacamos a ese periodo? Bueno, lo primero es que en Albia entendimos dónde están o dónde pueden estar nuestros límites en un futuro, ¿no? Y nos sorprendió, y es algo que hemos comentado con Jaume hace poco, nos sorprendió un poco la capacidad que tuvimos de absorber una situación tan extraordinaria en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Porque tuvimos que adaptarnos prácticamente en el día a día a las situaciones que desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social nos estaba imponiendo el propio recorrido de la pandemia, ¿no? Y lógicamente también nos sorprendió y nos alegró mucho ver la solidaridad que había no solamente entre los empleados de nuestro grupo, sino incluso entre otras empresas funerarias. Aquí, por ejemplo, está Juan José López Vivas, que además pues tiene una funeraria en Extremadura con la que trabajamos y nos ayudó extraordinariamente durante aquella época. Así como otras muchas, ¿no? Yo creo que fue una conjunción sectorial bastante significativa para solventar una situación extraordinaria, ¿no? Luego también nos enseñó a cómo enfocar desde el punto de vista de atención emocional un servicio de calidad excelente en unas condiciones tan limitadas como se producían en aquella época. Y ahí creo que bueno, pues todos hemos dado un paso adelante en tratar de, a través de medios digitales o a través de la no presencialidad, poder trabajar con una familia y acompañarla en el duelo y en esas primeras fases del servicio, de la despedida, pues de una manera eficaz, ¿no? Y que realmente poder acompañarles adecuadamente. También aprendimos a sufrir nosotros y acompañar en el sufrimiento de todas las familias que lamentablemente tuvieron que pasar por una despedida parcial o incompleta en un momento tan delicado, ¿no? y que está suponiendo pues, una recuperación en muchos casos muy dificultosa en una etapa del duelo que no transcurrió de la manera adecuada. Y luego, lógicamente, modificamos protocolos de trazabilidad de información. Creo que en un momento de una emergencia de este tipo tienes que trabajar mucho en la información hacia las familias, en la información hacia los colectivos de interés, en la trazabilidad de dónde está en cada momento el proceso de esa despedida y en la atención emocional, como he comentado antes, de una familia en una situación restringida en cuanto a lo que es nuestro hábito habitual, ¿no? Nuestro hábito normal de trabajo. Y por último, pues quería agradecer especialmente tanto al comandante Corrochano, que además le doy la enhorabuena por el libro que ha escrito, que es tremendamente interesante, y a José Ignacio por la ayuda que nos prestaron tanto desde la UME como desde Sanidad para poder solventar situaciones que eran especialmente complejas y ahí pues la verdad es que estamos en deuda con todos ellos. Yo te quería hacer una pregunta y es ¿cómo habéis movido o cómo habéis conseguido realizar una logística para trasladar los cuerpos a las zonas menos afectadas, contando con los destinos finales, cementerios, crematorios? Creo que esto es bastante interesante debido a la gran red que tenéis extendida por toda España. Sí, en Madrid se dio una situación que aquí además tengo compañeros de la Comunidad de Madrid que seguro que pueden aseverar, y es que hubo cierto colapso por el volumen de servicios de la capacidad de cremar y de atender las solicitudes de cremación de las familias. Entonces, afortunadamente, el Grupo Albia, a través de su red de crematorios por toda España y de acuerdos que alcanzamos con los proveedores que he dicho antes, que mostraron un poco la solidaridad y la voluntad de trabajar con nosotros, pues fuimos capaces de montar una estructura logística en tiempo récord
también gracias a las facilidades que desde la parte de sanidad nos prestaron para poder transportar los féretros y poder utilizar una red mucho más amplia de las limitaciones que teníamos aquí en Madrid. No sé si incluso en Cataluña hubo una situación similar. Eso nos permitió poder ir aliviando y poder ir gestionando el volumen de trabajo que se estaba produciendo en una zona. La verdad es que esto, si hubiéramos tenido el mismo volumen de fallecidos repartido de manera relativamente equitativa por toda España, creo que es algo que hubiéramos absorbido sin mayores dificultades las empresas funerarias del país. Pero el hecho de que se concentrara tanto en unas zonas tan concretas, con unos medios limitados como los que hay actualmente, pues fue lo que produjo un poco esa situación de buscar soluciones de emergencia que permitieran pues, sacar adelante el trabajo en términos óptimos, ¿no? y con rapidez para poder pues, aliviar esa situación de despedida un poco frustrada tanto en el tiempo como en los esfuerzos por parte de las familias. Estupendo. Continuamos con Jaume Prats, tanatopractor de Pompas Fúnebres de Badalona, que nos va a dar su visión de Cataluña. Cómo han tenido que priorizar las recogidas en función del lugar donde se ha producido este exitus. La custodia muy por encima de las capacidades habituales que tienen los centros sanitarios, los tanatorios, y cómo algunos protocolos que se crearon con el COVID ya se han incorporado. E incluso también me parece bastante interesante que nos cuente que en algún caso han tenido incluso que donar equipos de protección individual a la Generalitat debido al buen sistema que tenían de adquisición de todos estos elementos. Buenos días a todos. Gracias primero a la organización por haberme invitado a la participación de esta mesa redonda. Se nos pedía que explicáramos un poco cómo vivimos esta pandemia desde el punto de vista más funerario, ¿no? Desde cómo, como un funerario, tuvimos que gestionar las recogidas y demás. No fue nada fácil. En Cataluña tuvimos, desde el día 1 de marzo del 2020 hasta la fecha actual, hemos tenido 2.549.100 y pico contagiados por PCR, confirmados con PCR, y de los cuales 27.107 son fallecidos. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que nuestro primer caso fue el día 6 de marzo y lo vivimos como algo súper aislado, no teníamos, se escuchaban por la televisión, Italia, tal, no sé qué. Llega el primer caso en el hospital que tenemos de referencia, justo cerca del tanatorio, y mucha equipación, muchos EPIs, la empresa había comprado EPIs, hemos comprado de todo, pero parecía muy aislado al final. El día 13 tuvimos un segundo caso, ya no fue tan aislado, y a partir del 16 de marzo, las defunciones se contaban por decenas diarias. Fue una gestión complicada, fue una gestión difícil, más a nivel casi diría que emocional que no físico, pero la gestión de los recursos se pudo llevar realmente bien. Nuestro primer problema fue ubicar a toda esa cantidad de difuntos que teníamos. Estábamos explicando que nos llamaban del hospital, 40-60 disfunciones diarias. Colocarnos en el tanatorio fue algo difícil para encontrar esas ubicaciones, ¿no? Teníamos que refrigerar zonas para que los difuntos estuvieran con la mayor dignidad posible. Se alquilaron neveras portátiles, se habilitaron zonas que nunca habríamos pensado que se habrían habilitado para poder ubicar toda esa gente. Porque el volumen era algo que no hubiéramos imaginado. Otro de los retos que tuvimos fue las recogidas. Las recogidas nos llamaban de hospitales, domicilios particulares, centros sanitarios. Hubo un colapso importante en los hospitales y lo que hacían era derivaban a la gente a su casa. Entonces teníamos un volumen de domicilios particulares, de defunciones en domicilios particulares muy alta, y eso dificultaba más todavía la logística a la hora de poder gestionar las recogidas. Mi función fue la de, junto con otro compañero, la de la gestión precisamente de las operaciones, y era muy difícil porque teníamos que gestionar no solo
al equipo para que no se cargara de forma física por solo bajar domicilios y demás, sino también por la carga emocional que eso significaba. Priorizamos mucho los domicilios particulares, teníamos que intentar sacar a la familia al difunto lo antes posible. Subíamos a los domicilios y sabíamos que seguramente la familia también estaría contagiada, con lo cual eso requería todavía más preparación a nivel de EPIs, de seguridad. Modificamos mucho los protocolos de recogida de la colocación de los EPIs antes de entrar en el domicilio, salida del domicilio. Poníamos bolsas de riesgos biológicos dentro de las furgonetas para poder, en puntos específicos, poder deshacernos de todos esos materiales. Se implementó también la desinfección, que eso es algo que se ha mantenido hoy en día. Nosotros hacíamos una desinfección semanal de lo que eran equipamientos, furgonetas y demás. Esto se ha modificado y esto ya es día a diario. Cada día desinfectamos las furgonetas y los equipos. Otro de los problemas, nosotros estamos muy acostumbrados como funerarios a preparar siempre todos los cuerpos, tengan familia o no. Nosotros preparamos todos los cuerpos, intentamos dejarlo todo lo mejor que podemos y nos esforzamos un montón. El equipo es un equipo profesional, es un equipo cualificado. Lo pasamos realmente mal cuando nos dijeron que los difuntos con COVID no se podían preparar. Desde Sanidad se nos pidió ayuda de cómo podríamos gestionar, se cambiaron algunos protocolos para hacer conservaciones no invasivas por si algún cuerpo tenía que ser trasladado. Se trabajó junto con la Generalitat a ese nivel. De hecho, fue una colaboración muy interesante. Después de los domicilios pasamos a lo que eran los centros hospitalarios, residencias de ancianos y, por final, hospitales. O sea, eran los que más espacio tenían para poder mantener los difuntos ahí y eran los últimos a los que acudíamos a recoger, porque evidentemente priorizábamos un domicilio particular en el que la familia estaba sufriendo mucho. Los acondicionamientos, gracias a Dios, hoy en día ya podemos volver a la normalidad, estamos otra vez preparando todo. Se vivió con la noticia con mucha ilusión al final, porque cuando estás tan acostumbrado a hacer algo, poderlo hacer de nuevo y poderlo hacer bien y poderlo hacer, gratifica al final. Otro de los problemas que tuvimos, y con eso ya creo que acabo, fueron las incineraciones. Nosotros tuvimos mucho volumen de incineración. Los hornos estuvieron durante muchos meses funcionando 24 horas cada día. Entonces teníamos un volumen muy importante de urnas con las cenizas. La ubicación de esas urnas con esas cenizas se nos hacía complicado. Fue una organización que se llevó desde otro departamento, que fue el de recepción y administración. Lo llevaron súper bien. Tuvimos una iniciativa que fue poder llevar las cenizas, devolvérselas a sus familiares en su domicilio particular. Eso les acercaba un poco más y les aliviaba un poco esa pena que decía Daniel del duelo, que no pueden seguir porque no tienen a su familiar ahí. Eso aliviaba un poco. Y lo más complicado fue el encontrar material. O sea, buscar EPIs fue titánico. La empresa se desvivió, se gastó auténticas fortunas. Desde aquí quiero agradecer a Pompas Funerarias de Badalona todo el esfuerzo que hizo, porque nos hizo sentir que éramos respetados, que nos valoraban y, fue todo una odisea encontrar una triste caja de guantes. O sea, se tenían que pedir guantes, se tenían que pedir equipaciones. Ibas a un hospital, el pobre señor del hospital iba con un saco de basura, le dábamos material. Desde la Generalitat se nos pedía, por favor, que se entregaran. Desde ahí las empresas funerarias, por lo menos que yo sepa de toda Cataluña y del resto de España, siempre que se les pidió algo, siempre dieron todo ese material que tenían disponible para poder dar. Y yo creo que con esto queda patente que esperemos que no vuelva a suceder. Que ahora vienen nuevas gripes, ¿no? Esperemos que no. En cualquier caso, muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta. Yo quería señalar lo que decía el compañero, que ahora nos parece a toro pasado que, el priorizar recogidas en domicilios y todo eso,
pero podemos hacernos una idea de la labor tan sumamente complicada de una gestión de un equipo que llevaba agotada, trabajando día tras día durante muchísimas semanas, pero que había una persona fallecida desde hacía 2 días en el salón de casa por COVID y que la familia estaba ahí. Y claro, había que encontrar un poco el equilibrio entre no explotar al equipo, pero claro, tampoco se podía permitir que una familia tuviera de cuerpo presente a su padre, a su hermano, a su lo que sea, en mitad del salón, en mitad de su casa, ¿no? Eso es muy, 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 muy duro y muchísimas personas lo han vivido así. Bien, continuamos con Juan José López, vicepresidente de Panasef. Es una asociación que aglutina la empresa pequeña, mediana y grande y realizan el 75% de los servicios funerarios de España. Su función fundamental ha sido una correa de transmisión entre la Administración y el sector funerario. Y bueno, nos va a comentar porque estuvimos en un momento crítico con el tema de los precios y con el tema de que hubo ahí alguna mala imagen y unas malas informaciones. Y también gestionaron bastante bien la donación de los equipos. Adelante. Muchas gracias a Funergal por permitirme estar en esta mesa con gente tan decisiva en esos momentos tan graves que pasamos, que principalmente en la Comunidad de Madrid, como fue la primera y la que más sufrió el ataque del COVID, pues la verdad se vivieron momentos realmente difíciles. Bueno, y a todos ustedes como miembros del sector funerario, porque la labor que ha realizado el sector funerario en esta pandemia no ha sido suficientemente reconocida. Es verdad que ha sido más reconocida fuera de España que en España. De hecho, muchas intervenciones que hacemos nos piden información de cómo lo hicimos, porque fuimos el único sector implicado en primera línea que no tuvo ninguna ayuda estatal. Los servicios funerarios, todo lo que hicimos fue con nuestros recursos y todas las decisiones se tomaron en función de las pautas que se mandaban, pero se mandaban y se realizaban desde empresas privadas. Eso tiene doble mérito, con lo cual felicitaros a todos porque de verdad que el trabajo que se ha realizado durante la pandemia ha sido espectacular y ejemplo para todos los países de nuestro entorno. ¿Qué hicimos desde Panasef durante la pandemia? Bueno, pues sabíamos que teníamos que hacer nuestra función, que nuestra función es buscar que el entorno de trabajo de las empresas sea lo más cómodo posible. Y así lo intentamos. Y lo intentamos, bueno, pues trabajando directamente con las administraciones y principalmente con el Ministerio, que si recordáis en aquel momento en el estado de excepción es el que asumió toda la capacidad legal, por decirlo de alguna manera, con respecto a todas las actuaciones que se realizaran respecto al COVID. Sí es verdad que inicialmente el Ministerio lo cogió con mucha fuerza, pero tenía un problema y es que ellos solamente tienen capacidad de actualmente y en aquel momento de legislar sobre sanidad exterior, lo que es la salud pública, que está dentro de la sanidad normal, que todos entendemos, no tenían ni competencias y sobre todo no tenían conocimientos de cómo funcionaba. Y todos sabéis que además en España funciona de 17 maneras distintas. ¿Qué ocurría? Que inicialmente empezaron a tomar decisiones que no había forma de llevarlas a cabo, porque, ya os digo, no conocían el día a día ni de cada comunidad ni de los reglamentos de policía sanitaria mortuoria. Enseguida, claro, porque os digo, allí se trabajaba las 24 horas del día y a horas introspectivas y permanentemente, tanto la Administración como todos vosotros. Entonces, rápidamente se reaccionó y fue cuando transmitieron a las comunidades autónomas, aunque ellos marcaron un protocolo de actuación que todos conocemos del COVID, que luego quizás hemos pensado que era muy estricto, que no, pero el desconocimiento en aquel momento obligó a que fuera tan estricto para así evitar cualquier complicación. Pero como decía, transmitió, aunque ellos mantenían la capacidad legislativa y de reales decretos y de emitir las normas, contar con las comunidades autónomas cómo debían hacer todas esas indicaciones. Se produjeron situaciones
bueno, pues curiosas, ¿no? O sea, al principio, un día decidimos que debíamos introducirlos en las bolsas herméticas para que no hubiera problema, y una vez dio la bolsa hermética se acabara la posibilidad de contagio, pero claro, no había bolsas herméticas suficientes en los proveedores para el volumen de funciones que se ha producido, porque en Madrid se produjeron durante 22 días 322 fallecidos de media, con picos cercanos a las 400 personas. Entonces, si recordáis el accidente del avión que marcó, el avión que en Barajas marcó un hito en defunciones, no llegaba ni a la mitad de esas. Y bueno, se montó un dispositivo tremendo, pues imaginaros eso, el doble durante 22 días. Entonces, con lo que decía de las bolsas, no había material suficiente. Entonces se tuvo que buscar soluciones y se permitió, como todos conocéis, el que se utilizaran 2 bolsas de las normales puestas al revés, una con el cierre para un lado y otra con el cierre para otro, para así evitar, en la mayor medida, que pudieran salir el virus, que entendíamos que podía salir por cualquier sitio, porque en aquel momento pensábamos que se contagiaba casi con mirarnos, con cruzarnos por la calle, y que ya nos contagiábamos. Y ahora mismo pues descubrimos que no es tan fácil, aunque sigue habiendo muchos casos, pero que el contacto tiene que ser un poco más permanente e íntimo, ¿no? Un momento que recuerdo que fue también un hito importante fue cuando se consiguió el poder cambiar la normativa para que las incineraciones se pudieran realizar en cualquier parte de España. Madrid tiene una capacidad de incineración bastante grande. De hecho, ha crecido, 5 hornos nuevos se han creado después de la pandemia en la Comunidad de Madrid, pero tiene una capacidad importante de hornos, aparte, bueno, pues de la capacidad de la inhumación normal, pero no daba abastos. Ten en cuenta que con el tiempo de incineración al máximo que se llegan era a 8 y empezamos con las 8, pero luego había que parar y hay que parar mínimo 4 u 8 horas los hornos porque si no iban a explotar, ¿no? Entonces conseguimos que se regularizara el tema para que de forma casi inmediata en cualquier parte de España se pudiera incinerar. Hablando con el Corrochano, pues eso fue determinante porque el atasco era tal que o tomamos una decisión de ese tipo o no se podía llegar. Y se incineraron en todos los puntos de España, Almería, Galicia, en todos puntos, ¿no? Luego el sector vivió momentos, yo creo que muy desagradables, porque para estar ahí como estábamos en primera línea, mañana, tarde y noche, 24 horas, con el mismo personal, porque nosotros hacíamos mucho hincapié en el Ministerio diciendo, es que un hospital tiene 1.500 empleados, pero la funeraria de esta localidad tiene 2. Si no los protegemos y esos 2 caen con COVID, ¿qué hacemos? Era determinante. O sea, las plantillas que tenemos en los tanatorios no son tan grandes como las de los hospitales públicos. Entonces, allí podían tener bajas y contaminarse. Nosotros no. Entonces, nuestra obsesión era protegerlos. Sí es verdad que todas las empresas fuimos conscientes de eso y pusimos todos los medios que tuvimos a nuestro alcance para proteger al personal, porque las ayudas del Ministerio, que fueron el material que nos proporcionaron, llegó un poquito tarde, pero bueno, llegó, también nos vino bien. Pero como decía, un punto muy, muy desagradable fue la polémica que surgió en televisión con el tema del precio del sector funerario. Como siempre, que abusamos de las personas de esos momentos tan delicados. Yo recuerdo que un programa de televisión bastante conocido de La Sobremesa, todos los días solo hablaba de eso. El Ministerio estaba muy preocupado porque creó alarma social y incluso nos planteó la posibilidad de intervenir el precio a nivel nacional y poner un precio que todos cobrásemos el mismo precio a nivel nacional. Y decíamos, eso es que es inviable, es que ni los cementerios, ni los crematorios, ni nada vale lo mismo en las ciudades de España. Es que vais a crear al revés, ahora sí que se va a producir una alarma social. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo y salió esa nota informativa en la que aconsejaba el precio que se debía cobrar, el que no se cobraran productos conceptos que no se hubieran cobrado anteriormente, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa razonable porque querían intervenir los precios. Entonces, Palanser estuvo ahí en la primera línea que tenía que estar
y no solo en la legislativa, sino en la de comunicación. Creo que nos volcamos en ese tema de comunicación, ya que el sector estaba en el día a día trabajando. Creíamos que nosotros éramos los que teníamos que estar ahí y ahí estuvimos. Reyes Aguilar, que estaba por aquí con nosotros, y Alfredo González, que era el secretario general en aquel momento. Bueno, pues diariamente teníamos cientos de entrevistas, cientos de videoconferencias, etcétera, etcétera, transmitiendo qué es lo que queríamos en ese sector, en el sector, y qué es lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios ahora los que estamos aquí lo vemos con otra perspectiva, pero la verdad que fueron momentos difíciles, muy difíciles, por el desconocimiento y porque las decisiones había que tomarlas. Tomábamos decisiones que en situaciones normales tardamos meses, en minutos, porque no había tiempo. Pero he empezado diciendo que agradezco al sector funerario su acción y vuelvo a hacerlo para terminar. Ejemplar la actuación del sector funerario en la pandemia en España. Y os digo, reconocidos, que al final Madrid nos dio la medalla de plata de la comunidad como reconocimiento, que aunque la recibió Panasés, la recibimos en nombre de todo el sector, pero a día de hoy es más reconocida esa labor fuera que dentro de España, que suele pasar. Muchas gracias. Continuamos con José Ignacio de Miguel, que llevó la organización del Palacio de Hielo desde Sanidad Mortuoria, también el Instituto de Medicina Legal, así como el Palacio de Hielo de Majadahonda. Nos va a comentar cómo identificaron los féretros con su certificado médico de función, cada uno de ellos, porque claro, no se podía luego volver a abrir un un precinto sanitario para identificar visualmente a un fallecido mediante una confrontación directa. Cómo priorizaron las recogidas en hospitales grandes, hospitales y residencias para irlos trasladando a la morgue, a estas diferentes morgues, y cómo los procedimientos han ralentizado, desgraciadamente, así como los procedimientos de bioseguridad y las 11, se dice de pronto, modificaciones que sufrieron los procedimientos acerca del COVID-19 durante ese periodo. Adelante. Invitación a participar en esta mesa sobre el COVID-19 y, bueno, en unas 4 o 5 transparencias, pues ver un poco cómo fue la evolución en la Comunidad de Madrid. Pero no sé por qué no va el... Ahí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues yo creo que la gráfica es bastante gráfica, valga la redundancia. Estos son las 6 olas de la COVID que hubo en Madrid, con más o menos errores, porque lógicamente en la primera ola pues el pico desbordó a todo el mundo, que es donde hubo realmente problemas para poder gestionar los fallecidos. La Comunidad de Madrid hizo procedimientos sobre la manipulación, el traslado y la gestión de fallecidos. Claro, nos teníamos que acoger a la normativa de la Comunidad de Madrid, que en el artículo 12 y en la disposición adicional primera establece que en caso de catástrofes estará lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad sacó el 27 de febrero el primer procedimiento de manejo de cadáveres por fallecidos casos COVID, en donde esencialmente hablaba o se centraba sobre todo en el tema de autopsias. Y hablaba efectivamente algo sobre la peculiaridad de los fallecidos COVID, el manejo de cadáver, y bueno, decía que no se debía manipular. Quedaban muchas, ponía algunos datos en relación al traslado, pero bueno, luego la casuística que hay en los servicios funerarios es importante. Entonces, bueno, pues desde ese primer procedimiento hasta el último que salió hace poco y que establecía ya que los cadáveres fallecidos por COVID-19 se deberían de tratar como grupo 2, pues hubo muchas modificaciones, ¿de acuerdo?
el primer procedimiento lo hizo el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio, y ya creo que en el sexto o en el séptimo empezó a convocar al Grupo Interterritorial de Sanidad Mortuoria del Ministerio de Sanidad, pero era cuando estaba en la primera ola que fue brutal. Entonces, la justificación del Palacio de Hielo, pues ahora veremos cuándo se abre y cuándo se cierra. Evidentemente se ve el pico de la primera ola. La primera semana aproximadamente tuvimos unos 60 fallecidos desde el 3 de marzo pues al 10, unos 60 fallecidos. La segunda semana pasamos a tener 700 fallecidos. Se tienen que dar cuenta que la unidad de sanidad mortuoria gestiona aproximadamente unos 300, 400 fallecidos al mes, y que en esta primera ola pues fallecieron unos 15, 16.000 muertos. Para gestionar todo eso era muy complicado. Lo cierto es que al principio de esa primera ola sí que se empezó a ver la capacidad que tenían los hornos de incinerar, se empezó a hablar con los hospitales, empezaban a tener problemas, pero bueno, no muchos. Lo que pasa es que el pico el ascenso de fallecidos fue muy rápido. Y la verdad es que las medidas se tuvieron que tomar muy rápidamente. Entonces se decidió abrir el primer destino intermedio, que fue el Palacio de Hielo, ¿verdad? Y ahí, se planteaban muchas cosas. La Administración no tiene féretros. Entonces, las empresas funerarias, la verdad es que, pues colaboraron todo. Si no, no podría haber sido. No había féretros, tenía que ser que cedieran féretros y luego, cuando se fuese a recoger el fallecido, cambiarlo. Era la única manera, porque no se podían, las empresas tenían sus féretros para sus fallecidos. Y la verdad es que en 2 reuniones que hubo ahí en el Palacio de Hielo, el 24 y el 30 de marzo, pues lo cierto es que el apoyo que hubo por parte de las empresas funerarias fue brutal. Se consiguió y se conseguían féretros para ir recogiendo fallecidos por parte de la UME, ¿verdad? Y luego, cuando se recogían los fallecidos, la empresa que iba a recoger el fallecido cogía otro. El sistema seguro que era mejorable, pero era lo único que se podía hacer cuando los muertos iban de manera exponencial aumentando día a día. Sí que se estableció también unos procedimientos. Todo esto, claro, conlleva el que se tienen que enterar todas las empresas funerarias, tienes que hacer un documento, lo tiene que firmar la directora, ¿verdad? Y se tiene que hacer en tiempos muy cortos. No vale decir, oye, llamas a las empresas, no, y lo tienes que mandar por registro, tienes que avisar a las empresas, en fin, no es una cosa, digamos, tan rápida y tan sencilla, pero se hizo. Entonces, pues se procedimentó la recogida de fallecidos con un documento que acredite el fallecimiento y un documento que acredite que la familia ha contratado con esa empresa funeraria. Que había problemas en algunos momentos, sí, porque en los hospitales muchas veces la familia había ido y había recogido el certificado y la unidad militar de emergencia no tenía certificado. Entonces tenías que hablar con los hospitales para que generar esta historia. Luego, en las recogidas también se tuvo que ir solucionando poco a poco los problemas. Había hospitales en donde decían, pues recoges un gran hospital y un hospital más pequeño dependiente de ese, y ahí a lo mejor recogías 10. Pero habían ido las empresas funerarias y se habían llevado 8. Entonces tú dices, vamos a ir a otro hospital. Entonces, todas esas gestiones se tenían que hacer día a día. Día a día se establecía con la UME en función de su capacidad, ¿verdad? Porque terminaban agotados, pero agotados. O sea, de la capacidad que tenían, aumentaron el número de efectivos, y en función de eso, el comandante Corrochano decía, tengo tantas unidades, tenemos capacidad para recoger tantos. Y era trabajo de mañana, tarde y noche, y dormir muy poco que dormía. Entonces, se abrió el Palacio de Hielo, ¿verdad? Del 24 de marzo al 22 de abril. Fue lo más, digamos, el buque insignia de lo que eran los destinos intermedios. Se procedimentó cómo tenían que ser los traslados, porque lógicamente los procedimientos del Ministerio no contemplaban unos destinos intermedios, sino que decían directamente que iban a los tanatorios o a un destino final. Entonces, también se tuvo que gestionar el procedimiento de este tipo. Esta gráfica que aparece ya solo es
del año 2020. Por eso parece más alargada y más achatada. ¿De acuerdo? El siguiente que se abrió fue el Instituto de Medicina Legal. Estaba en obras, pero tenía unas instalaciones de cámaras frigoríficas bastante buenas, con una capacidad bastante buena, porque seguían aumentando el número de fallecidos y seguían aumentando en los grandes hospitales. Yo recuerdo que el de La Paz le recogíamos a lo mejor 30 fallecidos, bueno, recogía la UME 30 fallecidos, y a lo mejor terminaba a las 2 y a las 3:30 llamaba y dice: tengo 15, ya otra vez en espera, tienes que volver a mañana seguro. Entonces, claro, tenías que ir retrasando a lo mejor los hospitales más pequeños, y ahí, aunque era un goteo más lento, pero aumentaban. Y eran en los propios pasillos de los hospitales, de los mortuorios de los hospitales. O sea, que hubo. Entonces, bueno, pues se habilitó el Palacio de Hielo, el Instituto de Medicina Legal, que estaba en construcción, y bueno, se habilitó el 30 de marzo y ahí fueron goteando poco a poco, y al final quedaron unos cuantos que no habían sido reclamados, y que aproximadamente en julio del 2020, pues con autorización judicial se inhumaron. ¿De acuerdo? Y en el medio, pues se abrió también, se necesitó el Palacio de Hielo de Majadahonda. ¿De acuerdo? Tanto el Palacio de Hielo, uno como otro, tenía aproximadamente unos 1.800 metros cuadrados de superficie, y bueno, pues la UME colocó los fallecidos de una manera fantástica, porque realmente mantenían una temperatura y estaban muy bien conservados en frío. Y el Palacio de Hielo estuvo del 4 al 14 de abril en funcionamiento. Entonces, efectivamente, hubo pues muchos problemas en relación a los procedimientos. Evidentemente, se desbordó el tema de las bolsas estancas, se desbordó el tema de los equipos de protección, y eso poco a poco se tenía que ir solucionando, porque eran, lógicamente, las empresas las que iban planteando problemas en el día a día, y que se tenían que solucionar día a día. Los hornos, evidentemente, estaban saturados, y no era a lo mejor tanto el hecho de que tenían que quemar X, sino que los hornos necesitan un mantenimiento, y lógicamente, para aguantar el tiempo de incineración, alargaban la incineración para no forzar los hornos. Y luego, pues el mantenimiento que se tiene que hacer, pues intentar que se alargase lo más posible, e intentar estar como estuvieron al 100% durante toda esta primera ola, que es lo que más se desbordó. Entonces, bueno, pues lo cierto es que los servicios funerarios, aproximadamente de esos 15, 16 o 17.000 que fallecieron en esta primera ola, pues la UME gestionó aproximadamente pues unos 1.800, con lo cual es un 10%, el 90% lo gestionaron las empresas funerarias, que era, bueno, pues en la medida en la que podían, lo más rápidamente posible, porque además tenían que recoger sus propios, los fallecidos que les llegaban a ellos, y los fallecidos del Palacio de Hielo, porque si no ibas generando un atasco en todas estas historias que lógicamente apareció, porque se tuvieron que crear más destinos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que quería agradecer desde aquí, en primer lugar, a la Unidad Militar de Emergencias, porque la verdad es que la colaboración día a día era impecable. Podíamos llamarle, porque tenían que terminar de recoger todos, teníamos que recibir las necesidades de los hospitales, y muchas veces el encargo era a las 11 o las 11:30 de la noche, y alguien había. Si no estaba el comandante Corrochano, estaba el comandante no sé qué, con alguien hablábamos y planificábamos pues toda la recogida de los fallecidos, ¿no? Con lo cual eso fue posible gracias a la UME. Yo he agradecido el estar aquí como por representante de la Comunidad de Madrid, pero es cierto que tanto en la Dirección General de Salud Pública como en la subdirección donde estamos, pues ahí hubo muchísimos técnicos, muchísimos administrativos que estuvieron trabajando sin ser sus competencias de trabajo día a día y echando una mano, porque, pues ya les digo, nosotros estábamos
gestionando días de 700 fallecidos. Y no eran solo 700 fallecidos, recibíamos llamadas de las empresas funerarias, de familiares, porque el teléfono de alertas pues se generalizó a todo esto. Ya recibíamos desgraciadamente muchas llamadas de residencias de ancianos, pero la UME solo gestionaba la recogida en centros hospitalarios, que es lo que más se desbordó en ese momento. Con lo cual, agradecer a todos esos técnicos y administrativos que estuvieron y que estuvieron mucho tiempo, muchas horas trabajando de esta Dirección General de Salud Pública, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues sí, evidentemente, bueno, la Dirección General de Seguridad, que es la que gestionó toda la acreditación de los fallecidos que se retiraban y que tanto con la UME como la Dirección General fue absolutamente impecable. Y, por supuesto, las empresas funerarias. Las empresas funerarias, ya les digo, sin el apoyo que dieron a la gestión de poder agilizar la recogida de fallecidos, no hubiese sido posible la retirada de todos esos de los propios centros hospitalarios. Era una situación muy difícil porque las familias evidentemente no sabían nada de sus fallecidos y de esa manera pues se garantizó la trazabilidad de todos los fallecidos en cualquier momento. Las familias llamaban, lógicamente, sí, decían que lo había recogido, que se lo había recogido la UME y tal, pero se daban todos los días entradas desde la Dirección General de Seguridad. Nos mandaban todas las variaciones que había con hora de salida y de entrada de todos los fallecidos. Llegaba un Excel y sabíamos en todo momento el fallecido, quién lo había recogido y a qué hora había sido retirado. Eso daba mucha tranquilidad a las familias, ¿de acuerdo? Con lo cual, agradecerles a todos ellos todo esto porque ha sido una labor, evidentemente, de todos. Muchas gracias. Continuamos con el comandante José Corrochano de la Unidad Militar de Emergencia y nos va a comentar cómo un mundo tan desconocido para él, que es el tema de las funerarias, le ha marcado tanto hasta el punto de escribir un libro. Nos va a comentar cómo estuvieron en coordinación con José Ignacio y con las morgues del Palacio de Hielo y tanto de Majadahonda como de Madrid, como el Instituto de Medicina Legal, en custodia y traslado. Y luego también me parece muy interesante que nos comente cómo han desinfectado algunas áreas, porque me ha dicho que hasta el punto de que han utilizado dispositivos de creación de nieve artificial, típico de las pistas de esquí, para desinfectar áreas muy extensas, como por ejemplo en Mercamadrid, IFEMA, torres de control de aeropuertos de diferentes partes de España, residencias. Y bueno, continuamos con él. Bueno, buenas tardes a todos. Soy José María Martín Corrochano, comandante de la UME, y creo que de toda la mesa y quizás de la sala soy el único que no pertenezco a la cadena funeraria, ¿no? Entonces, decía don Juan José que no les habían reconocido lo suficiente su trabajo. Yo voy a intentar utilizar este poquito tiempo que tengo, entre otras cosas, para reconocerles y agradecerles el trabajo de toda la cadena funeraria, empezando en los hospitales, los manipuladores, los que preparaban los cuerpos, hasta los últimos que lo recogían y se lo llevaban al destino final. Mi misión durante la pandemia fue variada, pero fundamentalmente entre el 23 de marzo y el 22 de abril, pues fue coordinar el montaje y la gestión de las 3 morgues que les ha comentado José Ignacio. La morgue del Palacio de Hielo, pues, totalmente conocida por todos, y las otras 2 más desconocidas, pero bueno, el Instituto de Medicina Legal y la pista de hielo de Majadahonda, que recibieron, pues ya digo, casi 1.800 cuerpos de compatriotas. Antes de contarles algo, les quisiera leer un párrafo de este libro que le han dicho que he escrito, porque yo cada día, como una vitamina que me tomaba cuando empezaba el trabajo a las 6 de la mañana, dedicaba un agradecimiento en las redes sociales a algún colectivo. Yo veía tanta gente a la que agradecer que me sentí obligado a agradecérselo a alguien. A nosotros nos estaba reconociendo mucha gente el trabajo y yo quería reconocérselo a mucha gente. Entonces, uno de los días, concretamente el día 10, el día 23 de marzo, el día que los 7 primeros españoles durmieron en el Palacio de Hielo, custodiados,
le dediqué mi abrazo de ese día a los auxiliares de la funeraria y puse que su calor y su humanidad ayudan a mucho a pasar el trance. Y leo, recuerdo la primera reunión en el Palacio de Hielo de Madrid, sobre el mismo terreno en el que íbamos a trabajar, en la misma pista. Asistíamos representantes de la Comunidad de Madrid, su director general de Protección Civil, de Sanidad Mortuoria, José Ignacio, por supuesto, que fue el corazón de este trabajo. Y, por supuesto, los grandes desconocidos para mí, los representantes de las diferentes funerarias de Madrid. Grandes funerarias, trabajaban en Madrid, pero son grandes funerarias, ustedes lo saben mejor que yo, que trabajan en toda España, ¿no? Y dije que mi única experiencia hasta ese momento era el fallecimiento de mi padre. Y solo puedo decir el cariño y el trato cercano que me dieron los servicios funerarios en ese trance que todos hemos pasado, ¿no? Bueno, pues en esta reunión conocí realmente el mundo de las funerarias. Y debo decir, y quizá me quede corto, que no somos capaces de agradecer el trabajo tan duro y fundamental que han realizado durante esta pandemia, poniendo el lado humano por delante de sus intereses legítimos, lo ha dicho Juan José, en el tema, por ejemplo, de los precios de los ataúdes, de las legítimas ganancias que correspondían a las empresas. Yo creo que se dieron mucho en beneficio de la dignidad, del trato y del trabajo bien hecho que hicieron. Cualquier duda o necesidad que tenía, lo he puesto, solo descolgaba el teléfono a cualquier hora y allí tenía una voz cercana de una empresa funeraria que me aconsejaba, me asesoraba, de verdad que me sentí muy arropado, muy ayudado. Recuerdo el número 7 personas, 7 representantes de diferentes empresas. Les veo las caras a todos y veo que todos me miraban como diciendo lo que te haga falta, lo que te haga falta. Todos los españoles, debemos agradecer a nuestro servicio funerario el trato, dignidad y humanidad que han tenido con nuestros caídos en estos tiempos de esfuerzo continuado. Son grandes soldados trabajando en beneficio de nuestra sociedad. Eso es lo que yo opino de los servicios funerarios. Y ahora les cuento mi experiencia con los servicios funerarios y en el Palacio de Hielo. Lo primero, ha citado José Ignacio, esos cambios que hubo que hacer en la legislación. Estamos siempre en la televisión viendo a los políticos pelearse. Yo solo vi gente trabajando en una dirección. El día 21 de marzo nos dieron la orden de abrir el Palacio de Hielo. El día 23 por la noche había 7 compatriotas durmiendo en el Palacio de Hielo. Eso se consiguió porque el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, la Consejería de Interior, el Ayuntamiento de Madrid trabajaron a contrarreloj, trabajaron físicamente y documentalmente. Fueron capaces de hacer un protocolo que autorizaba a los militares a trasladar fallecidos, a trasladarlos en unas condiciones, como ha dicho, complicadas, porque es verdad que había certificados de defunción que las familias se los llevaban. Entonces, una de nuestras grandes preocupaciones era, de manera inequívoca, asegurar que la persona que recogíamos en un hospital era la persona que la Comunidad de Madrid entregaba a las funerarias para su destino final. Fueron casi 1.800 fallecidos y no tenemos conocimiento de que haya habido un problema de identificación con ninguno. Es decir, lo hicimos bien. No los militares, porque esto no fue un trabajo de militares. Fue un trabajo de soldados, de muchos soldados, pero con muchos uniformes diferentes, uno de los cuales era lo de las funerarias. Yo pedía 200 ataúdes y al día siguiente tenía 200 ataúdes, todos iguales, no había ataúdes de diferentes categorías. La muerte nos iguala a todos. Bueno, pues todos estos ataúdes eran iguales. Cada funeraria que llegaba a llevarse a un fallecido traía un ataúd, normalmente de las mismas características o mejores. Esperaban horas, esperaban a que tuviéramos un hueco para poder entrar a llevarse un fallecido. Trabajaban por la noche porque les llamábamos y les decíamos, veniros entre las 2 y las 6 de la mañana, que es la hora en la que no traemos fallecidos, y allí había colas de furgones de empresas funerarias que venían a trabajar. Y lo curioso es que esas personas detrás de la máscara tenían una sonrisa, porque yo las veía. Yo veía la sonrisa detrás de la máscara, que hemos aprendido a sonreír con los ojos, y yo la veía. Estas personas nos sonreían y nos ayudaban. Los cambios legislativos fueron fundamentales. El problema, como han comentado, en Madrid
aparte del número de muertos tan ingente que hubo, fueron fundamentalmente que todo el mundo quería utilizar los crematorios. En realidad, estos fallecidos podían ser enterrados perfectamente, no era una obligación legal el cremarlos, pero la mayoría de las personas, los hornos no daban abasto. La legislación no permitía sacar a esas personas fuera de la Comunidad de Madrid a cremarlas sin un expediente individual que costaba mucho tiempo. Bueno, pues José Ignacio y sus compañeros en un tiempo récord lograron hacer expedientes colectivos y las funerarias lograron llevarse a esos fallecidos a incinerarlos a Jaén, a Galicia, a Extremadura. Es decir, el trabajo de las funerarias fue vital, para mí, de lo más importante para superar esa crisis. Entonces, yo solo quiero acabar esta intervención reconociendo y agradeciendo a toda la cadena funeraria, el gran esfuerzo que hicieron ustedes. Decirme que me siento muy orgulloso de ser español, de trabajar con gente como ustedes y que los considero soldados y compañeros como yo. O sea que nos tienen a su disposición, como siempre. La Unidad Militar de Emergencia es una unidad que está para servir a los ciudadanos, a nuestros compatriotas, y si en cualquier momento hacemos falta, pueden contar con nosotros. Eso era en cuanto al tema de los fallecidos. Y para no dejar el tema de las infecciones, porque nosotros hicimos muchas más cosas, es verdad que lo que más repercutió mediáticamente fueron esta temporada, pero bueno, hicimos traslados de enfermos que eran durísimos. Trasladar a un enfermo en un autobús era durísimo, porque ver esos enfermos que probablemente algunos no iban a salir adelante en esos autobuses, hay que vivirlo. Tengo aquí a una compañera, María, que también trabaja en el sector funerario y lo vio directamente, ¿no? Y la veo sonreír como la veía sonreír en aquellos días más duros, ¿sabes? Los traslados, y hubo que improvisar, como todo en la legislación, como ustedes improvisaron a la hora de conseguir estos equipos de protección individual para todo el mundo. Improvisamos algunos aparatos que no estaban especialmente destinados a desinfectar, pero que los utilizamos y con bastante buen resultado. Y ya digo, logramos desinfectar grandes áreas que había que desinfectar. Mercamadrid tenía que seguir funcionando. IFEMA, donde teníamos un hospital impresionante lleno de enfermos, había que desinfectarlo. Había que desinfectar las torres de control de los aeropuertos, había que desinfectar las estaciones de metro. La vida tenía que seguir. Y gracias al ingenio del español y al trabajo de todos los colectivos que trabajamos en este campo, pues creo que hemos conseguido superar esta pandemia y seguir adelante como país. Les reitero mis gracias y mi reconocimiento a todo el sector. Muchas gracias. Pues continuamos con José Becerra, presidente de FEGASERFU, que nos va a dar la visión de la pequeña y mediana empresa dentro de la crisis sanitaria. Galicia es una zona de España que tiene un número muy grande de funerarias de menor tamaño. Y bueno, pues nos comentaba que uno de los problemas que se ha vivido aquí muy grande es el descenso de la afluencia de los allegados a los sepelios, porque tienen una costumbre de una asistencia multitudinaria que lógicamente se dejó cerrada por motivo sanitario. Luego también manifestaba alguna incomodidad al respecto de la legislación, que había supuesto algún obstáculo en algún momento. Y bueno, que nos comenten mejor. Hola, buenos días a todos. Galicia ha sido una de las comunidades menos afectadas por la COVID. El número de fallecimientos por COVID que tenemos a día de hoy es de unos 3.500. Somos, después de Murcia, la autonomía con menor tasa de mortalidad por causa de COVID. Al unirse que no ha habido tantos fallecimientos como en otras comunidades autónomas, al tener una población mucho más dispersa y al elevado número de funerarias, calculamos que es superior a 300, no se ha detectado ningún tipo de problema a la hora de poder realizar inhumaciones. Respecto a las incineraciones, decir que a pesar de ser una comunidad donde no tenemos un elevado número de crematorios como se puede tener en el resto de España, tenemos también que destacar que el porcentaje de incineración en nuestra autonomía es inferior al de otras muchas. Pues esto ha provocado que, al contrario que en otros lugares, en Galicia tampoco hayamos tenido problemas de espera a la hora de realizar incineraciones. Incluso se han traído cadáveres
a Galicia para incinerar de otras comunidades. Durante un tiempo no se ha permitido la manipulación de los cadáveres con COVID y tampoco se ha podido realizar los velatorios. Para las familias fueron momentos muy difíciles, ya que, como todos sabemos, para poder pasar las etapas del duelo es fundamental poder realizar el velatorio y recibir el apoyo y cariño de familiares y amigos. Pero tenemos que agradecer que las familias han entendido perfectamente esta situación y nos han facilitado el trabajo en todo momento. Lo de no preparar cadáveres COVID generó y sigue generando distintas opiniones entre los funerarios. Nos encontramos funerarios que están en contra de manipular este tipo de cadáveres y otros que no. Muy a título personal, entiendo que si somos profesionales, tenemos los conocimientos necesarios y trabajamos en unas instalaciones adecuadas, no deberíamos tener ningún problema a la hora de preparar este tipo de cadáveres. Desde las asociaciones siempre recordamos que los cadáveres pueden tener y tienen otros tipos de enfermedades que puede que no figuren en el certificado médico de defunción, ya sea porque la causa de la muerte sea distinta a las enfermedades contagiosas que padece o que se desconozcan las enfermedades que pueden tener estos fallecidos. Estos casos son muy habituales en muertes repentinas, como accidentes, suicidios, homicidios. Durante un tiempo nos han permitido enterrar antes de las 24 horas. En algunos casos las familias realmente lo han agradecido. El reducir estas 24 horas es algo que hace tiempo estamos solicitando que se modifique en el próximo reglamento de Policía Sanitaria Mortuaria de Galicia. A pesar de que son pocos los casos en los que se solicita, a veces se dan causas en las que sí se entiende que se puede hacer, ¿no? A veces nos encontramos con personas que no tienen familia o que la familia no puede asistir. Ha pasado durante la pandemia, ya fuera porque nos limitaron el número de personas que podían asistir o porque pasó muchas veces familias que estaban confinadas y no podían asistir a las incineraciones o inhumaciones de sus familiares. Creemos que sería positivo que las familias tuviesen esta opción y rebajar un poco el número de horas a las que podemos enterrar. Después, en el momento en que se vuelven a permitir los velatorios, se hace con límite de aforo y se establece un horario en los tanatorios. Estas normas las publica la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, que es la autoridad que nos regula aquí. Decir que nos hemos vuelto a sentir olvidados por parte de la Administración, regulando algunas veces sin ningún tipo de lógica, sacando publicaciones que ni siquiera regulaban nada de nuestro sector. Desde las asociaciones hemos presentado escritos para pedir aclaraciones sobre estas publicaciones y no tenemos respuesta a día de hoy. Se han publicado cosas tan incongruentes como limitar con el mismo número las personas que podían asistir a una cremación, que sabemos todos que es en unas instalaciones cerradas, como las personas que podían asistir a una inhumación, que es en un cementerio. Cosas que para nosotros no eran lógicas bajo ningún concepto. Se limitaba mucho el aforo a los tanatorios, pero se permitía mucho más aforo para realizar una ceremonia de tipo religioso, cosa que tampoco estábamos de acuerdo. A veces no sabíamos si podíamos o no preparar los fallecidos por COVID. Y entendemos que estas situaciones no pueden pasar. Seguimos quejándonos que la Administración no cuenta con nosotros para regular cosas que pertenecen a nuestro sector. Creo que somos una parte importante y que tenemos la experiencia suficiente para que cuenten con nosotros. Pero bueno, después de esto, si queremos hablar de algo positivo dentro de lo malo que ha traído la COVID, podemos decir que los trabajadores funerarios nos hemos dado cuenta de lo importante que es usar los equipos de protección individual. Es algo en el que siempre hemos insistido desde las asociaciones que es muy importante. Antes de la pandemia, es vergonzoso, pero es así, era muy habitual ver solo funerarios que usaban guantes. Esto, con el COVID, el personal se ha concienciado y hoy casi no vemos a nadie que no use su mono de trabajo, su bata, sus guantes, su mascarilla, cosa que antes era mucho menos habitual. Creo que debemos tener mucho cuidado con los contagios, pero al mismo tiempo tampoco se trata de entrar en pánico como ha pasado en algunas empresas. Según la Organización Mundial de la Salud,
excepto en los casos de fiebres hemorrágicas y cólera. Por lo general, los cadáveres no son contagiosos. También nos hemos encontrado con el mito de creer que las personas que habían sido fallecidas por causa COVID deberían ser incineradas. Y la incineración solo está indicada en casos particulares como infecciones por antras, rabia, ébola y poco más. Creo que hemos demostrado que el sector se está profesionalizando cada vez más, pero que en esta pandemia ha quedado claro que también es fundamental tener un poco más de conocimientos sanitarios y conocimientos sobre la legislación. Respecto al futuro, pues lo que hablabas antes, se ha notado un descenso importante en los asistentes a los velatorios y inhumaciones. Galicia es una comunidad autónoma con una población muy dispersa y con un gran culto a la muerte. En el rural, lugares en los que existe mucha convivencia entre los vecinos, los velatorios han sido un acto social siempre que reunía a mucha cantidad de ellos. El rural gallego ha sido siempre muy unido. Y para los que sois más de ciudad, deciros que hasta que llegó la maquinaria agrícola, por ejemplo, las tareas agrarias se realizaban entre todos los vecinos de sus aldeas. Era mucho más viable juntarse y hacer las tareas de todos que cada uno hacerlas independientemente. Eso ha creado también en nuestro pueblo pues, esa unión y esa vecindad. En las ciudades de hace tiempo que veíamos que se notaba que bajaba la afluencia a los tanatorios, pero con la COVID lo que ha hecho es que ha acelerado este proceso también en las pequeñas comarcas. Y otra cosa que ha acelerado la COVID ha sido los horarios de los tanatorios. La obligación que sufrimos por la COVID de cerrar los tanatorios a una hora determinada ha provocado que cada vez sea más habitual que todos los tanatorios tengan un horario. A día de hoy, en Galicia, casi todos los tanatorios tienen un horario que se está estableciendo entre 9 y 10 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche, según los lugares. Quiero finalizar dando mis condolencias a todos los que han sufrido la muerte de un ser querido, de familiares y amigos, y agradecer el trabajo realizado por los funerarios, en especial a los que han realizado tantas jornadas interminables y muchas veces de forma voluntaria. Muchas gracias. Como colofón tenemos a Cristina López, que es la responsable de los cementerios de Lugo, que nos va a dar una visión de los destinos finales, unos destinos finales que en algún caso se han visto superados dentro de las cifras habituales, pero que tampoco ha sido una emergencia como en otras zonas de España. Adelante. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Quería iniciar agradeciendo a los organizadores de Funergal la celebración de esta 11ª edición de esta feria de Encuentro Internacional del Sector Funerario. Y también quería, parabéns, organizadores. También quería agradecer a Jorge Balado, representante de la funeraria Serfuja, la cual colabora cada vez que lo necesitamos con el Cementerio Municipal de San Froilán, y también colaboró en la elaboración de esta ponencia, trasladando todas aquellas experiencias que tuvo a lo largo de estos 2 años. Es así, en Galicia el impacto de la pandemia no fue como en otras ciudades, el impacto fue muchísimo menor, tuvimos esa fortuna de que fuera muchísimo menor, pero aún así en todo momento estábamos expectantes de lo que podía suceder aquí porque la incertidumbre era total. Las cifras que se veían cada vez que encendíamos un noticiario en Madrid y en Barcelona, la verdad eran unas cifras totalmente abrumantes que no sabíamos si en algún momento podían llegar a nuestra comunidad. Entonces eran desde los inicios muchísima incertidumbre y no sabíamos cómo nos íbamos a enfrentar en caso de que la pandemia impactara ya no solo con esas cifras, sino con muchísimo menores porque no sabíamos cómo podíamos enfrentarnos a ellas. Nosotros en todo momento estábamos en contacto con las autoridades, en este caso es la Xunta de Galicia, la que marcaba las directrices que teníamos que adoptar y todas aquellas restricciones que nos marcaban el día a día de la celebración, tanto de velatorios como de, en este caso, enterramiento, que es lo que nosotros hacemos en el cementerio de San Froilán. El cementerio de San Froilán de Lugo es de los pocos cementerios que quedan en el Estado español que son de organización totalmente directa por parte del en este caso, del Concello, del Consistorio.
Entonces, estábamos pendientes y atentos en esas publicaciones del BOE que en torno a las 12 de la noche era cuando salían, y eso hacía que la maquinaria se pusiera toda a funcionar para saber cómo nos teníamos que enfrentar al día siguiente a esas restricciones que por parte de esta Administración nos marcaban. Desde las funerarias crearon grupos de trabajo para poder acometer esas decisiones y esas a veces interpretaciones que había que hacer de esas normativas para poder adaptarlas y poderlas llevar a cabo, porque a partir del día siguiente había que ponerse a funcionar con las directrices marcadas. Vimos cómo estar dentro de organizaciones, y en nuestro caso estar dentro de las asociaciones. El cementerio de Lugo pertenece a la asociación, a la AFCM, que es la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales. La verdad es que fue muy importante, y quiero agradecer que tenemos aquí a su presidente, a Miquel, todo aquel trabajo que se realizó antes, durante y después de la pandemia. Fue muy importante el hecho de estar dentro de una organización con representación de distintas ciudades del Estado español que estaban viviendo diferentes realidades durante el periodo de la pandemia, poder ver cómo se estaban acometiendo decisiones y cómo se estaban tomando medidas en función de cómo lo estaban sufriendo ellos. Eso para nosotros fue muy importante, por si nosotros el impacto podía ser pues, de una envergadura similar. De hecho, bueno, se está trabajando mucho a raíz de todo lo vivido durante todo ese proceso, y el hecho de poder compartirlo tanto con las funerarias como a través de distintas realidades del Estado español, la verdad es que hace el trabajo que sea pues más fácil. En que sí coincidimos a la hora de ver cómo se podía, de cómo podía, al impactar en la sociedad, cómo podíamos gestionar todo esto. Y de verdad que tenemos que agradecer, y así también nos trasladaron la funeraria, y así también lo vivimos desde la propia Administración, la resignación por parte de las familias ante esta situación. No hubo ningún tipo de conflicto, a pesar de saber de que era una situación de incertidumbre, de caos, cómo se resignaron y cómo entendieron pues, todas aquellas medidas restrictivas que teníamos que llevar a cabo, porque era lo recomendable y era lo que teníamos que hacer. Y aquí en Galicia, que tenemos una relación muy especial con todo el tema de la muerte, que tenemos unos ritos funerarios que vienen arraigados a lo largo de toda nuestra historia, pues ahí el impacto en ese sentido, en esa parte emocional, fue mucho más, muy difícil de gestionar. Los servicios funerarios y los servicios de nuestros trabajadores del cementerio son un apoyo muy importante y muy emocional para las familias y para los allegados de los fallecidos. Y se perdió, eso se perdía, porque no teníamos contacto. Las restricciones fueron muy severas. Nosotros estábamos acostumbrados y estamos acostumbrados a que nuestros entierros, nuestros velatorios son muy multitudinarios. Aquí la gente acude para dar ese apoyo social y ese reconocimiento tanto al fallecido como a las familias. Y luego después hay mucho contacto, somos gente de mucho contacto, gente de mucho abrazo, gente de mucho beso. Y de golpe y porrazo eso se nos corta. De golpe y porrazo, las restricciones llegaron a que solamente se podían celebrar con 3 personas. Se prohíben los abrazos, se prohíben los besos, algo que a nosotros tanto nos ayuda y nos ayudaba en esos procesos de duelo. De alguna manera, esos 5 pasos que nos dicen los expertos que hay dentro de ese proceso de duelo, a nosotros se nos cortan. ¿Y cómo lo gestionábamos? ¿Cómo lo gestionaban nuestros trabajadores? ¿Cómo lo gestionaban esos trabajadores de las funerarias? Esos gallegos que sabían cómo con esas miradas, cómo con esas palabras, pues bueno, ayudaban con ese apoyo emocional, y de golpe y porrazo, de un día para otro, se nos prohíbe, es decir, se nos corta el decirle adiós a nuestros familiares que se nos iban y partían sin esas despedidas a las cuales nosotros estamos tan acostumbrados a realizar. Y algunas de las anécdotas que sí os puedo contar y que son muy emocionantes y que van a quedar siempre en nuestro recuerdo es en esos momentos de restricción, como os decía, de 3 personas, ver cómo una niña de 17 años fallece y vemos cómo en nuestro cementerio solamente la podían acompañar sus padres y sus hermanos. Esos momentos desgarradores de ver cómo sus abuelos se acogían a la verja del cementerio, a la verja de entrada, porque no podían pasar. Para nuestros trabajadores fue un momento muy impactante y fue un momento muy, muy duro. Tener que agarrar y tener que ser fuertes en el sentido de decir que tenían que cumplir con esas medidas de restricción, esas medidas que nos marcaban las autoridades, pero al mismo tiempo estaban rotos por dentro al ver esa situación de tanto dolor.
Otra de las experiencias que nos contaba Jorge en este caso era ver cómo una comitiva fúnebre de uno de nuestros cementerios parroquiales, nosotros el concello de Lugo tiene 52 parroquias, cada parroquia tiene su cementerio parroquial y al mismo tiempo nosotros tenemos más que el cementerio municipal, es decir, somos una provincia con muchos cementerios. Pues cómo los vecinos, al no poder reunirse, al no poder juntarse, al no poder dar esa despedida todos juntos, cómo salieron a los caminos al mismo tiempo que ese cortejo fúnebre transitaba por esos caminos, de camino a esa iglesia, de camino a ese cementerio, cómo sus vecinos salían a despedirlo. Son anécdotas, son situaciones, son experiencias que van a quedar para siempre en nuestras vidas y en nuestros recuerdos. Porque es eso, es decir, ese paso del duelo que estos trabajadores y que nosotros mismos y que nosotros los gallegos colaboramos, participamos y tal, dejamos de tenerlo. Empezamos a recuperarlo poco a poco a medida que se vayan levantando las restricciones y a medida que esto, pues bueno, nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad. Pero cuánta gente queda por el camino porque ese duelo no pudo hacerlo. Y tiene que acudir a profesionales y este duelo que tiene un proceso pues cada vez se va a alargar más porque ese no se da cerrado. ¿Y qué tengo que decir? Pues bueno, que estos trabajadores, tanto de los cementerios como de las funerarias, creo que fueron los grandes olvidados porque fueron unos héroes que estuvieron en primera línea de batalla sin saber a qué se enfrentaban porque no lo sabíamos, era totalmente desconocido. Y estuvieron ahí, estuvieron día y noche, estuvieron los 7 días de la semana, los 365 días del año y al final, pues bueno, no tuvieron ese merecido recuerdo. Sí es cierto que desde el concello, desde el área de participación que llevo yo en este caso, pues sí hicimos un homenaje en el año 2021 a aquellas todas víctimas del año 2020 y también para reconocer el trabajo que habían hecho los trabajadores, en este caso de San Froilán. Y es otra de los momentos más impactantes que quedará siempre en mi recuerdo, que fue cómo cada uno de los trabajadores salieron a hablar, quisieron participar y cómo pidieron disculpas y pidieron perdón a todos aquellos familiares que estaban allí presentes, que eran muchos, por tener que acatar todas aquellas medidas de restricción que venían impuestas y que no podían, pues bueno, con sus palabras, con su cercanía, pues no podían pues darle ese consuelo que nuestros vecinos y vecinas tan importante les es y ese apoyo emocional en esos duros momentos. Para mí ese día fue pues bueno, muy emotivo, muy importante ver cómo dentro de sus funciones ellos aún así, sabiendo que habían hecho bien su trabajo y que cumplieron con su trabajo, aún así pedían disculpas por ello. Entonces me gustaría que bueno, esta charla, esta mesa, pues también fuera un homenaje para todos aquellos trabajadores desde funerarias, para todos aquellos trabajadores que aun estando en primera línea, pues bueno, no recibieron esos aplausos y ese reconocimiento que yo creo que todos los que estamos aquí estuvimos poniendo en valor en cada una de las intervenciones por parte de los miembros de esta mesa. Y nada, estamos en una nueva realidad, es decir, la pandemia trajo un nuevo escenario social, un nuevo escenario económico y que, bueno, con el cual tenemos que seguir luchando, seguir peleando y que, bueno, y nosotros desde aquí, pues bueno, seguiremos tratando de traspasar esa barrera para seguir acercándonos, seguir abrazándonos y esa parte del duelo que nosotros queremos y apoyamos desde la parte que nosotros llevamos, que es esa parte final, ese último momento, pues bueno, las familias, los allegados de esos fallecidos pues puedan seguir sintiendo y seguir percibiendo. Entonces, bueno, eso, homenaje, reconocimiento, agradecimiento a todo ese trabajo que hicisteis durante esos duros momentos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos por participar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, al comité organizador y bueno, pues vamos a terminar la mesa redonda sobre el COVID-19. Muchas gracias.